Presentación de la unidad 3, definición de la filosofía de la religión, estatuto epistemológico. Como siempre tenéis el apartado de enseñanza teórica donde figura el PDF con el contenido teórico desarrollado de manera completa. Tenéis también ya las dos grabaciones que corresponden a los 4 parágrafos de la lección. En el primer vídeo explicativo se refiere a la definición de filosofía de la religión como una tarea inconclusa y algunas aclaraciones terminológicas. El segundo vídeo se centra en los parágrafos 3 y 4, dedicados a presentar otras perspectivas científicas sobre el fenómeno religioso, las ciencias de la religión, muy fundamentalmente, y la fenomenología, y por último, el referido a los elementos fundamentales del fenómeno religioso desde fundamentalmente la disciplina de la fenomenología. Tenéis naturalmente los enlaces a las dos clases síncronas de presentación y de síntesis. En cuanto a las actividades de evaluación, como siempre hay un primer cuestionario de autoevaluación, en este caso son 20 preguntas sobre el contenido temático de la lección. Después hay un control de lecturas, una tarea y el foro de trabajo que corresponden a una unidad temática y que recomiendo que se hagan en el orden que aquí se indican. En primer lugar está el control de lecturas, que es un formulario con 15 preguntas sobre el texto de Zubiri que vamos a trabajar, el problema filosófico de la historia de las religiones, que es un curso de 1965, que nos parece fundamental y que recoge el libro sobre la religión publicado en 2017. El control en concreto se refiere a las páginas 13 a la 33 y por lo tanto es en la primera parte del citado curso dedicado a reflexionar sobre el hecho religioso en cuanto tal. Por lo tanto son 20 páginas en las que tenéis la indicación en cada pregunta, la respuesta a la que corresponde y que vosotros tendréis que ir contestando en el mismo formulario. Volviendo otra vez a las actividades, la tarea 3, conectada directamente también con el control de lecturas, es un comentario de texto, en este caso sobre la segunda parte, el hecho religioso de la historia de las religiones de ese mismo curso. Tenéis aquí la definición de la tarea propuesta. Por lo tanto, si el control de lectura se refería a la primera parte, el hecho religioso en cuanto tal, la tarea se dedica a trabajar el núcleo principal de la segunda parte, que es fundamentalmente el hecho de la historia de las religiones. En concreto, en el parágrafo segundo, que es donde nos vamos a detener, la diversidad de las religiones, en las páginas 74 a 111 del texto que tenéis en material complementario y también en la carpeta de autores, Zubiri, y en concreto también en esta tarea figura también como anexo. El objetivo es tratar de comprender lo que Zubiri dice sobre el problema filosófico de la verdad de las religiones según este autor. La actividad consiste en las siguientes tareas. Primero, elaborar un índice detallado, un esquema temático detallado de esas páginas. Por lo tanto, no se puede resumir simplemente los 3 apartados que allí figuran: religión y religación, la diversidad de las religiones y el carácter histórico de la diversidad. No se trata de detallar los diferentes apartados que ahí figuran y que además nosotros en la segunda parte o la segunda tarea de esta actividad habría que introducir explicando brevemente cada uno de esos apartados. Por lo tanto, el punto primero y segundo es un esquema a modo de resumen. Y el tercero ya es el comentario de texto, después ya de ese resumen y esquema, y con esos 4 apartados: la identificación de los 5 o 10 problemas principales, el análisis del contenido con los argumentos, las hipótesis que trabajan, el comentario personal exponiendo críticamente la razonabilidad de las ideas y por último las conclusiones mostrando ya la posición personal. La indicación de la extensión, 2000 o 3000 palabras, y subir el texto como contribución en línea. El texto de Zubiri es el que figura aquí, tanto en el anexo como después en la carpeta de material complementario. Es este curso de 1965, que lo vamos a ver casi en su total extensión, el problema filosófico de la historia de las religiones, aunque dejamos la tercera parte dedicada al cristianismo muy fundamentalmente.
Y por último ya queda únicamente el foro de trabajo, que lo tenéis ya aquí distribuido. En este foro, muy fundamentalmente dedicado al debate sobre el problema filosófico de la verdad religiosa y por lo tanto más bien en relación a la tarea que habéis trabajado. Tiene también en vista o en cuenta los trabajos de los controles tercero y sobre todo el de la tarea tercera, como estoy diciendo. Y consiste este foro en realizar un breve comentario personal sobre el texto de Zubiri, planteando críticamente las cuestiones de fondo y el propio parecer personal. Se trata de responder, por lo tanto, a este foro y a estas preguntas. ¿Qué es lo esencial del fenómeno religioso? ¿Puede quedar reducida la religión a los elementos institucionales o sociales? ¿En qué medida es la religión un ámbito de lo sagrado? ¿Cuál sería, en tu opinión, el lugar o la importancia de la divinidad o deidad en la comprensión de la religión? ¿Se puede hablar filosóficamente de la verdad de la religión o verdad religiosa? ¿Cuál es la verdad a la que filosóficamente podemos acceder con relación a la religión y a Dios? Y por último, si te resulta adecuada la comprensión que Zubiri ofrece sobre la fe. Se trata de responder a este foro y a la pregunta aquí expuesta con esa extensión recomendada sin permitir la aportación de adjuntos y recomendando la valoración o el comentario de alguno de los compañeros, aunque digamos la interacción en este tipo de foros realmente es deficitaria. Ojalá que se pueda suscitar un debate, un verdadero foro entre vosotros. Y por último tenéis ya, como siempre, este apartado que no es evaluable, que es una herramienta de ayuda para vosotros en el que debéis compartir, si queréis, voluntariamente los 5 ideas principales que sacáis o extraéis de toda esta unidad.